Pablo, conocido inicialmente como Saulo, nació en Tarso, una ciudad próspera en la región de Cilicia, en lo que hoy es Turquía. Era judío de nacimiento, perteneciente a la tribu de Benjamín, y sus raíces lo conectaban profundamente con la tradición hebrea. Sin embargo, también era ciudadano romano, un privilegio que heredó de su familia y que más tarde le sería de gran utilidad en su vida. Desde joven, Saulo mostró una devoción intensa por la ley de Moisés, lo que lo llevó a estudiar bajo la tutela de Gamaliel, uno de los rabinos más respetados de su tiempo en Jerusalén. Este entorno moldeó su carácter y lo convirtió en un fariseo celoso, alguien que defendía con fervor las tradiciones de sus antepasados y veía cualquier desviación como una amenaza. En los primeros años del cristianismo, Saulo se convirtió en un feroz perseguidor de los seguidores de Jesús. Para él, esta nueva secta era una herejía que ponía en peligro la pureza de la fe judía. Con el respaldo de las autoridades religiosas, participó activamente en la persecución de los cristianos, asistiendo incluso a la ejecución de Esteban, el primer mártir cristiano. Saulo guardó las capas de los que apedrearon a Esteban, un acto que simbolizaba su aprobación y complicidad. Su celo lo llevó a solicitar cartas del sumo sacerdote para viajar a Damasco y arrestar a los cristianos que encontrara allí. Decidido a erradicar lo que consideraba una abominación, el punto de inflexión en la vida de Saulo ocurrió en el camino a Damasco. Mientras avanzaba con su comitiva, una luz cegadora lo envolvió de repente, haciéndolo caer al suelo. En medio de esa luz, escuchó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Atónito, preguntó quién hablaba, y la voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Este encuentro sobrenatural dejó a Saulo ciego y tembloroso, incapaz de comprender plenamente lo que estaba ocurriendo. Sus compañeros lo llevaron de la mano a Damasco, donde permaneció 3 días sin ver, sin comer ni beber, sumido en una profunda reflexión sobre lo que había experimentado. En Damasco, Dios envió a un discípulo llamado Ananías para que visitara a Saulo. Aunque Ananías temía acercarse a alguien con tan mala reputación, obedeció tras recibir una visión divina que le aseguraba que Saulo había sido elegido para llevar el nombre de Jesús ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Cuando Ananías impuso sus manos sobre Saulo, algo como escamas cayó de sus ojos y recuperó la vista al instante. Este milagro marcó el comienzo de una transformación radical. Saulo, el perseguidor, se bautizó y comenzó a proclamar que Jesús era el Hijo de Dios, dejando atónitos a todos los que lo conocían. Los judíos de Damasco, que esperaban que Saulo arrestara a los cristianos, se sintieron traicionados por su cambio de bando y conspiraron para matarlo. Sin embargo, sus nuevos hermanos en la fe lo protegieron, bajándolo en una canasta por la muralla de la ciudad para que escapara. Saulo huyó al desierto de Arabia, donde pasó un tiempo en soledad, probablemente meditando y recibiendo revelaciones directas de Dios sobre el Evangelio que más tarde predicaría. Este periodo de retiro fue crucial para solidificar su entendimiento de la misión que le había sido encomendada. Al regresar, Saulo intentó unirse a los discípulos en Jerusalén, pero estos lo miraban con desconfianza, recordando su pasado como perseguidor. Fue Bernabé, un hombre de gran fe y compasión, quien lo presentó a los apóstoles y abogó por él, relatando cómo había visto al Señor y predicado valientemente en Damasco. Gracias a esta mediación, Saulo fue aceptado, aunque su predicación en Jerusalén pronto levantó la ira de los judíos helenistas, quienes también buscaron matarlo. Los hermanos lo enviaron entonces a Tarso, su ciudad natal, para protegerlo. Durante varios años, Saulo permaneció en un relativo anonimato, pero su llamado no quedó olvidado. Bernabé lo buscó nuevamente en Tarso para llevarlo a Antioquía, donde la iglesia estaba creciendo rápidamente entre los gentiles. Allí, Saulo comenzó a enseñar junto a Bernabé, y fue en Antioquía donde los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. Su trabajo en esa ciudad sentó las bases para lo que sería su ministerio, llevar el evangelio más allá de los confines del judaísmo, a los pueblos no judíos que hasta entonces habían estado excluidos de las promesas de Dios.
El Espíritu Santo pronto indicó que Saulo y Bernabé debían ser apartados para una obra especial. Tras ayunar y orar, la iglesia de Antioquía los envió en lo que se conoce como el primer viaje misionero. Comenzaron en Chipre, donde predicaron en las sinagogas y enfrentaron oposición, incluyendo la de un mago llamado Elimas, a quien Saulo reprendió con autoridad divina, dejándolo ciego temporalmente. Este evento marcó un cambio significativo. Desde ese momento, Saulo comenzó a ser llamado Pablo, un nombre que reflejaba su misión entre los gentiles. Pablo y Bernabé continuaron hacia Asia Menor, predicando en ciudades como Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. En cada lugar, enfrentaron tanto aceptación como rechazo. En Listra, por ejemplo, la gente los confundió con dioses tras un milagro en el que Pablo sanó a un hombre cojo, pero pronto fueron apedreados por una turba incitada por judíos que los perseguían desde otras ciudades. A pesar de las dificultades, Pablo perseveró, estableciendo iglesias y dejando líderes para guiar a los nuevos creyentes antes de regresar a Antioquía. El éxito entre los gentiles trajo consigo una controversia. Algunos judíos cristianos insistían en que los gentiles debían circuncidarse y seguir la ley de Moisés para ser salvos. Pablo y Bernabé viajaron a Jerusalén para debatir este asunto con los apóstoles y ancianos. En el concilio que se formó, Pablo defendió que la salvación venía por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Tras un intenso debate, Pedro, Santiago y los demás líderes acordaron con él, estableciendo que los gentiles solo debían abstenerse de ciertas prácticas paganas, liberándolos de la carga de la ley mosaica. Con esta resolución, Pablo emprendió un segundo viaje misionero, esta vez acompañado por Silas. Visitaron las iglesias que había fundado, fortaleciendo a los creyentes, y luego recibieron una visión de un hombre macedonio que les pedía ayuda, lo que los llevó a cruzar a Europa. En Filipos, Pablo predicó a un grupo de mujeres junto a un río, y Lidia, una vendedora de púrpura, se convirtiéndose en la primera cristiana europea conocida. Sin embargo, también enfrentaron persecución. Tras liberar a una muchacha de un espíritu de adivinación, fueron encarcelados, aunque un terremoto milagroso abrió las puertas de la prisión y llevó a la conversión del carcelero. En Tesalónica y Berea, Pablo continuó predicando, pero la oposición de los judíos lo obligó a moverse rápidamente. Llegó a Atenas, donde se enfrentó a los filósofos epicúreos y estoicos en el Areópago. Allí, usando su conocimiento de la cultura griega, habló del Dios desconocido y presentó a Cristo como el creador y juez del mundo. Aunque algunos se burlaron, otros creyeron, mostrando la habilidad de Pablo para adaptar su mensaje a diferentes audiencias. Corinto fue el siguiente destino, una ciudad conocida por su inmoralidad. Allí, Pablo trabajó como fabricante de tiendas junto a Aquila y Priscila, una pareja de judíos cristianos, mientras predicaba en la sinagoga cada sábado. Muchos creyeron, incluidos judíos y gentiles, pero nuevamente enfrentó oposición. Una visión del Señor lo animó a quedarse, asegurándole que tenía mucho pueblo en esa ciudad. Permaneció en Corinto 1 año y medio, estableciendo una iglesia fuerte antes de partir hacia Efeso. En Efeso, Pablo pasó 3 años, un periodo más largo que en cualquier otro lugar. Enseñó en la sinagoga y luego en la escuela de Tiranno, obrando milagros extraordinarios que convencieron a muchos de abandonar la idolatría y la magia. Sin embargo, su predicación amenazó el comercio de ídolos, lo que provocó un tumulto liderado por los plateros que adoraban a la diosa Artemisa. Aunque salió ileso, este evento mostró el impacto económico y cultural de su mensaje. Tras dejar Efeso, Pablo regresó a Macedonia y Grecia, fortaleciendo a las iglesias y recolectando una ofrenda para los creyentes pobres de Jerusalén. En Troas, resucitó a un joven llamado Eutico que se había caído de una ventana mientras Pablo predicaba hasta la medianoche, un testimonio más de su poder espiritual. Luego, consciente de que su tiempo se acortaba, decidió regresar a Jerusalén, a pesar de las advertencias de que sería arrestado. En Jerusalén, Pablo fue recibido cálidamente por los creyentes,
pero pronto fue acusado por judíos de profanar el templo al llevar gentiles al recinto sagrado. Una turba lo atacó y solo la intervención de los soldados romanos lo salvó de la muerte. Arrestado, Pablo se defendió ante el pueblo, relatando su conversión y su llamado a predicar a los gentiles. Sin embargo, esto solo enfureció más a la multitud, y los romanos lo llevaron bajo custodia. Mientras estaba detenido, Pablo enfrentó varios interrogatorios. Ante el Sanedrín, astutamente dividió a sus acusadores al mencionar la resurrección, un tema que enfrentaba a fariseos y saduceos. Luego, al descubrirse un complot para matarlo, fue trasladado a Cesarea bajo fuerte escolta. Allí, se defendió ante el gobernador Félix, quien lo mantuvo preso 2 años, esperando un soborno que nunca llegó. Félix fue sucedido por Festo, y Pablo, al ser ciudadano romano, apeló al César para evitar ser entregado a los judíos. El juicio final de Pablo en Cesarea tuvo lugar ante Festo y el rey Agripa. Con elocuencia, relató su vida, su conversión y su misión, declarando que predicaba lo que los profetas habían anunciado. Agripa admitió que casi lo persuadía a hacerse cristiano, pero concluyó que Pablo no había cometido ningún crimen digno de muerte. Sin embargo, al haber apelado al César, debía ser enviado a Roma. El viaje a Roma fue peligroso. Una tormenta azotó el barco en el que Pablo viajaba como prisionero, y durante días estuvieron a la deriva. Pablo, confiado en una visión divina, aseguró a todos que sobrevivirían, aunque el barco naufragaría. Finalmente, llegaron a Malta, donde Pablo sanó a muchos y predicó, ganándose el favor de los habitantes. Tras 3 meses, continuaron hacia Roma. En Roma, Pablo vivió bajo arresto domiciliario, custodiado pero libre para recibir visitas y predicar. Durante 2 años, enseñó a judíos y gentiles sobre el reino de Dios, escribiendo cartas a las iglesias que había fundado, como las epístolas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas cartas, llenas de sabiduría y aliento, se convirtieron en parte fundamental del Nuevo Testamento. El destino final de Pablo no está detallado en los Hechos de los Apóstoles, pero la tradición sostiene que fue martirizado en Roma bajo el emperador Nerón. Se dice que, como ciudadano romano, fue decapitado, un método menos cruel que la crucifixión reservada a los no ciudadanos. Hasta el final, Pablo permaneció fiel a su llamado, enfrentando la muerte con la certeza de que había peleado la buena batalla y terminado la carrera. La vida de Pablo es un testimonio de transformación. De perseguidor a predicador, su encuentro con Cristo cambió no solo su destino, sino el curso de la historia cristiana. Sus viajes llevaron el Evangelio a los confines del mundo conocido, rompiendo barreras entre judíos y gentiles, ricos y pobres, libres y esclavos. Su mensaje central era simple pero revolucionario: la salvación es por gracia, mediante la fe en Jesús. Las iglesias que Pablo fundó crecieron y se multiplicaron, enfrentando persecuciones, pero sostenidas por las cartas que escribió desde prisiones y caminos polvorientos. Estas epístolas abordaron cuestiones prácticas y teológicas, desde la unidad de la Iglesia hasta la resurrección de los muertos, y siguen siendo una guía para los cristianos de todas las épocas. Su influencia trascendió su tiempo, moldeando la teología y la misión de la Iglesia. Pablo no buscó gloria para sí mismo. En sus escritos, se describió como el menor de los apóstoles, indigno de ser llamado tal por haber perseguido a la Iglesia. Sin embargo, reconoció que la gracia de Dios lo había sostenido, dándole fuerza para soportar cárceles, azotes, naufragios y rechazos. Su vida fue un reflejo de esa gracia, un ejemplo de cómo Dios puede usar incluso a los más improbables para cumplir sus propósitos. El impacto de Pablo en el cristianismo es incalculable. Fue un puente entre el judaísmo y el mundo gentil, un intérprete de las promesas de Dios para una nueva era. Sus enseñanzas sobre el amor, la fe y la esperanza resonaron en las comunidades que visitó y siguen resonando hoy. A través de sus palabras, millones han encontrado consuelo y dirección en medio de las tormentas de la vida. Aunque su cuerpo fue silenciado, su voz perdura en las Escrituras.
Las cartas de Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, son un legado vivo que continúa desafiando, animando y transformando vidas. En cada iglesia que fundó, en cada alma que tocó, dejó una marca imborrable, un eco del Evangelio que proclamó con tanto fervor. La historia de Pablo no termina con su muerte, porque su misión sigue viva. Los caminos que recorrió, las ciudades que visitó y las palabras que escribió son parte de una narrativa mayor, la expansión del reino de Dios. Desde Damasco hasta Roma, su vida fue un viaje de redención, un testimonio de que nadie está más allá del alcance de la misericordia divina. En su última carta conocida, escrita a Timoteo, Pablo expresó su paz interior al enfrentar el fin. Sabía que había derramado su vida como ofrenda, y esperaba con gozo la corona de justicia que el Señor le daría. Esa certeza lo sostuvo en sus últimos momentos, y su ejemplo inspira a quienes leen su historia a vivir con la misma entrega y confianza. Finalmente, Pablo no fue solo un hombre de su tiempo, sino un instrumento eterno en las manos de Dios. Su historia, tejida en las páginas de la Biblia y en la memoria de la Iglesia, nos recuerda que el poder del Evangelio puede cambiarlo todo: corazones, culturas y destinos. Desde el polvo de Tarso hasta las calles de Roma, Pablo vivió para un solo propósito: hacer conocido el nombre de Jesús, el Salvador que lo llamó en el camino a Damasco.